Muy bien, buenos días con todos los participantes. Bienvenidos el día de hoy a la sesión número 3 del curso de evaluación educativa, el cual está a cargo de la docente Rosangélica García. Profesora, buenos días. Le doy la bienvenida para que inicie la clase el día de hoy. Buenos días, Liliana, y también con todos los que se están conectando. Es la sesión 3 del curso de evaluación por competencias. Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal? Eh, Se están conectando desde diferentes lugares del país mm, y estamos aquí en Lima. Estoy aquí en Lima con bastante calor estos días. No sé ustedes cómo se encuentren. Vamos a iniciar. Em, Recordarles que la próxima semana, que es la última sesión, vamos a tener una evaluación. En este caso, por ser un número bastante considerable de asistentes, vamos a tomarles una evaluación mm, con un formulario con 10 preguntas para marcar. Eso no significa que son preguntas eh, de memoria, más bien son preguntas que nos hace pensar, reflexionar y tomar decisiones para poder elegir la respuesta más acorde al caso que se está proponiendo. Entonces, ya ustedes tienen los PPT y las grabaciones para que puedan eh, repasar y los que no han podido asistir a alguna sesión y así de esa manera puedan obtener la aprobación del curso de estas 4 sesiones. Si tuvieran algún comentario o alguna pregunta, no duden en hacerlo a través del chat para poder optimizar el tiempo, puesto que ahorita vamos a hablar de un tema de la semana pasada que quedó pendiente, que por el tema, por cuestión de tiempo no pudimos completar. Bien, entonces vamos a hablar sobre la validez, confiabilidad y equidad de los instrumentos de evaluación. Vamos a ver este video mientras recibimos los saludos. Sí, Wilmer, el examen será el final la próxima semana. Sí, la evaluación será al finalizar la sesión 4, que es el próximo jueves. Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una... Buenas tardes, bienvenidos al webinar con Carla Soteo. Estoy muy contenta hoy de inaugurar un ciclo de 4 meses en los cuales vamos a charlar con personas de la docencia, como son Leo, Begoña Ibarro. Disculpa, Hoy tengo tiene la errores suerte de que nos el acompañe video. Leo. Hola, Carlas, bienvenido. Buenas tardes para nosotros, buenos días para Para muchos. la- ¿Se escucha? Sí se Se escucha, escucha, pero no se reproduce, parece, no se ve el ah, video, mira. A así, ver, un momentito. entrepausado.
referente para hablar de competencias, ¿eh? Y aparte nos acompaña Eso no muchísima significa gente renunciar a los que ha contenidos. publicado más de O sea, 200. esto es importante dejarlo claro. ¿Qué es Este es para otro ti, error que se ha alumno? cometido muy a menudo. Ahora ya no nos llamamos por contenidos o por conocimientos, nos llamamos por competencias. No, porque un contenido, cuando lo enseñas, se convierte en conocimiento en la cabeza de la persona que lo aprende. Siento problemas. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo Personas que nos acompañan, gracias por estar aquí. Lo primero que hay que decir es que ser autónomo no es ser autodidacta. Según cómo, tampoco es ser exactamente independiente. Es ser una persona que es capaz, digamos, de con los recursos que ha aprendido y con las voces de otros que le acompañan, resolver problemas. A mí me gusta mucho la metáfora esta de Pinocho y el Pepito Grillo, ¿no? Y cómo Pepito Grillo es la conciencia que acompaña siempre a Pinocho. A nosotros siempre nos acompañan los y las buenas profesoras y en este sentido, pues cuando hacemos algo siempre tenemos esa voz de esa profesora, ese profesor que te dice, no, haz un mapa de conceptos, subraya las ideas importantes así, recuerda que es importante que busques un ejemplo. Por lo tanto, ser autónomo no es ser autodidacta, ser autónomo es ser capaz de, con esas voces que te acompañan y te guían, resolver problemas. Y en eso la evaluación es fundamental, porque ser autónomo sobre todo es saber autoevaluarse. Ser capaz, digamos, de darse cuenta de cuando algo que estás pensando y haciendo tiene calidad. Eso se puede enseñar. Espero que hablemos de eso, pero uno de los objetivos máximos para mí de la educación es enseñar a los alumnos a saber cuándo una evaluación es buena y saber autoevaluarse. Hablaremos de la evaluación claramente, pero antes de entrar de lleno en la evaluación, me gustaría que hablásemos de las competencias y luego hablaremos de cómo hablar por competencias, pero dejemos claro un poco qué son las competencias. A veces se ha entendido mal el tema de las competencias, como tú sabes, y a veces yo lo que veo es que pues, hay gente muy reticente, claro que sí, ¿no? O con dificultades o que no se entiende muy bien. Luego también hay gente que pues, se lanza a las competencias así como con mucha vocación, pero entonces se olvida un poco del contenido y cuesta encontrar el equilibrio o no se entiende qué significa contenido y experiencia. Entonces, ¿qué son las competencias para ti? ¿O qué crees que debería saber un docente que va un poco despistado respecto a las competencias? Para mí las competencias son el conjunto de conocimientos y recursos que tienes para afrontar problemas complejos. Y cuando digo problemas complejos hablo de dos tipos de problemas. Problemas prototípicos. Entonces decimos que un ciudadano es competente, una ciudadana es competente cuando afronta problemas prototípicos del ciudadano o de la ciudadana. Sabe ir al mercado y comprar productos frescos y a buen precio, sabe buscar un viaje de low cost, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí la clave no está exactamente en las competencias, sino en los problemas y en los retos que el alumno debe ser capaz de superar. Y para superar esos retos y esos problemas tiene que poner en marcha competencias, que son conjuntos de conocimientos y estrategias y recursos que permiten resolver eso. Y es importante también darse cuenta de que hay muy poco
capaz de resolver. Y ahí estaría para mí el referente para hablar de competencias. Eso no significa renunciar a los contenidos. O sea, esto es importante dejarlo claro, ni mucho Este es menos. otro error que se ha cometido muy a menudo. Ahora ya no nos llamamos por contenidos o por conocimientos, nos llamamos por competencias. No, porque un contenido, cuando lo enseñas, se convierte en conocimiento en la cabeza de la persona que lo aprende. Entonces, los contenidos son la información que tú enseñas. En Internet no hay conocimientos, hay contenidos. Pero luego, cuando tú los aprendes, cuando van al sujeto, eso se convierte en un conocimiento. Y para ser competente necesitas articular un conjunto de conocimientos para resolver, como decía antes, un problema. Bien, tal como dice el video, formar a un estudiante por competencias implica que pueda resolver problemas. Eso significa que una de nuestras misiones es llevarle problemas para que ellos puedan resolver, ya sea individual o en grupos, y que ellos sean capaces de demostrar que pueden no solamente cumplir con lo que se ha señalado, sino también tener iniciativas, ¿no? Para poder resolver lo que se le presente. De esta manera, estamos formando estudiantes autónomos, capaces de poder adaptarse a los cambios tecnológicos, sociológicos, económicos, tecnológicos. De esa manera, ellos van a poder demostrar que están cumpliendo en el campo laboral, aplicando lo aprendido de una manera eficaz, ¿no? Entonces, eso implica las competencias. No, competencias no es que yo voy a evaluar el aspecto teórico aparte de lo procedimental y aparte de lo actitudinal, sino que se integra en un todo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos identificando, vamos a identificar si nuestros instrumentos de evaluación van a cumplir con la validez, confiabilidad y equidad para poder darle una evaluación formativa en el proceso a los estudiantes, que como ya hemos señalado, ¿no? La evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de un producto, del desarrollo de una actividad, y nosotros vamos verificando cuáles son sus oportunidades de mejora para poder resolver y prevenir fracasos. Entonces, los instrumentos de evaluación son herramientas que sirven para medir el aprendizaje de los estudiantes. Estos instrumentos nos permiten recopilar información con equidad para retroalimentar, darles identificar las fortalezas del estudiante primero y luego las debilidades para que el estudiante pueda tener la oportunidad de mejorar. La finalidad es reforzar, alinear y asegurar la autonomía del estudiante. ¿Qué es la validez? La validez hace referencia a la capacidad que tiene un instrumento de evaluación para medir lo que realmente pretende medir. En un enfoque por competencias, los instrumentos de evaluación deben ser alineados con las competencias que se buscan evaluar. Habilidades. De repente, habíamos dicho que intentamos evaluar en conjunto el conocimiento, la aplicación, la práctica y lo actitudinal. Sin embargo, también nosotros, aparte de eso, podemos medir a pesar de que utilizamos evaluaciones con preguntas de opción múltiple, como vamos a hacer la próxima semana con ustedes, también se puede evaluar la parte de la habilidad en estas evaluaciones, como ustedes ya lo van a verificar, ¿no? Los tipos de validez son de contenido, de criterio y de constructo. De contenido es que se asegura que el instrumento cubra todos los aspectos importantes de la competencia que se va a evaluar. Cuando yo inicié mi experiencia, estimados docentes, hace 25 años, pensaba que yo tenía que incluir en las evaluaciones todos los contenidos. Como dice el especialista en el video, se da importancia antes a los contenidos.
Y ahora no, o sea, se elige qué se va a evaluar para que pueda demostrar de manera sumativa qué es lo que el estudiante necesita evidenciar para demostrar que aprendió. Entonces, con esa premisa, nosotros le decimos a los alumnos que nosotros no jalamos, ellos se jalan. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es aplicar el instrumento de evaluación. El instrumento es el que nos guía para poder identificar, para poder reflexionar sobre las habilidades de los problemas que tienen que resolver los estudiantes. El validez de criterio son los resultados del instrumento con un estándar o criterio externo que sea relevante, ¿no? Esto puede implicar la comparación con otras evaluaciones que midan el conjunto de competencias a través de otras experiencias, otros grupos de alumnos. Y el de constructo se verifica realmente si el concepto de competencia si realmente este instrumento mide el concepto de competencia que se pretende medir, ¿no? Habilidades cognitivas o habilidades prácticas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos medir para que el alumno evidencie su aprendizaje? Muy bien, la confiabilidad del instrumento significa, ¿no?, que los resultados obtenidos al utilizar este instrumento de evaluación tengan consistencia. Por ejemplo, si un estudiante toma la misma prueba en 2 ocasiones diferentes, los resultados deben ser consistentes. La confiabilidad asegura que los resultados no se vean alterados por factores ajenos a la competencia que se está evaluando. Los factores que afectan la confiabilidad pueden ser la estabilidad, o sea, el instrumento debe ser consistente a lo largo del tiempo en pruebas repetidas. Equivalencia, si se utiliza más de un evaluador, los resultados deben ser similares. Homogeneidad, verifica que el instrumento realmente mide el concepto de competencia que, como hemos señalado, se pretende medir. ¿Qué es la equidad? La equidad en los instrumentos implica que todos los estudiantes, independientemente de su contexto social, cultural o educativo, tengan las mismas oportunidades para demostrar sus competencias, ¿no? Allí, bueno, es un poco difícil cuando tenemos estudiantes inclusivos que tienen alguna discapacidad, ¿no? Allí sí lo que intentamos es hacer que este estudiante con discapacidad tenga la misma oportunidad teniendo en cuenta sus limitaciones. Un instrumento equitativo no debe favorecer a un grupo sobre otro. Los aspectos clave de la equidad, ¿no? En diversidad, hay que tener en cuenta la diversidad, como les había comentado, cultural, diversidad lingüística. Hay que hacer a nuestro sílabo y a nuestro curso adaptaciones razonables, tampoco podemos modificarlo, y tener acceso equitativo a la información. El estudiante que no tenga tecnología para poder acceder a las diapositivas o a las grabaciones, debemos tener en cuenta ello para poder lograr la equidad. Entonces, en un enfoque por competencias, la evaluación formativa que habíamos señalado, que es la que se desarrolla durante el proceso, se debe centrar en observar el progreso del estudiante de sus habilidades específicas. Estos criterios de validez, confiabilidad y equidad son fundamentales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo práctico. Imaginemos que se está evaluando por competencias a un estudiante, ¿no?, en la resolución de problemas matemáticos. Para ser válido, el instrumento debe incluir problemas que realmente midan la habilidad, ¿no?, para resolver los problemas. O sea, no deberíamos tomarle de memoria las fórmulas, sino que debe realmente resolver problemas aplicativos de acuerdo a las fórmulas, ¿no? Para que el instrumento sea confiable, ¿no?, eh, los resultados no deben cambiar drásticamente con el tiempo o entre evaluadores. Y para que sea equitativo hay que asegurarse de que no favorezca a solo un grupo de estudiantes, ¿no?, y que esté libre de sesgos culturales o lingüísticos.
cómo aplicar estos criterios en un instrumento de evaluación. Bien, hay que verificar que el diseño del instrumento tenga validez. Podemos hacer pruebas piloto, o sea, hacer hacer una prueba con un compañero para que verifique si se está calificando lo mismo a los estudiantes y de esta manera podemos revisar los sesgos para tratar de alcanzar la justicia en cuanto a nuestro instrumento de evaluación. Bien, entonces, si nosotros desarrollamos esta actividad, vamos a poder comprender mejor, ¿no? Si analizamos qué se debería observar para evaluar si los siguientes instrumentos de evaluación cumplen con los criterios de validez, confiabilidad y equidad. Instrumento 1, examen de opción múltiple. Los exámenes también son instrumentos, no solo las rúbricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un examen de opción múltiple donde los estudiantes deben seleccionar la respuesta correcta entre varias opciones para evaluar sus conocimientos teóricos sobre un tema. Validez. Vamos a preguntarnos, ¿las preguntas cubren todos los aspectos importantes de la competencia que se pretende evaluar? ¿Reflejan adecuadamente los objetivos de aprendizaje? ¿No? Entonces, allí vamos a identificar en la rúbrica, por ejemplo, los criterios. Si esos criterios realmente son los aspectos que nosotros queremos evaluar, ¿no? De acuerdo a, a la naturaleza del producto o de la actividad, que es lo que queremos evaluar. Nos preguntamos si nuestro instrumento tiene confiabilidad, es decir, el examen proporciona resultados consistentes si se administra a diferentes grupos de estudiantes o en diferentes momentos. El instrumento tiene equidad, es decir, las preguntas son formuladas de manera clara y no favorecen a estudiantes de contextos particulares, como un conocimiento cultural o socioeconómico específico. El formato es accesible para todos los estudiantes, hay claridad en las preguntas, no hay sesgos. Entonces, de esa manera, nosotros habremos comprobado que nuestro instrumento tiene validez, es decir, el contenido del instrumento refleja lo que se quiere evaluar, confiabilidad a través del tiempo o con otros docentes va a va a medir lo mismo y si todos los estudiantes tienen oportunidad de poder comprender este instrumento. Tenemos entonces otro caso, ¿no? Una rúbrica de evaluación para proyectos prácticos, ¿no? Esta es una rúbrica que evalúa un proyecto práctico en que los estudiantes deben diseñar la solución de un problema. En este caso, se evalúa la creatividad, la aplicación de conceptos, presentación y justificación, no como en el caso anterior que eran preguntas de opción múltiple. Entonces, aquí para que nuestra rúbrica tenga validez, nosotros nos preguntamos si los criterios que se están utilizando en esta rúbrica evalúan todas las dimensiones prefijadas, está alineada con las competencias del aprendizaje, ya sea de las unidades o del curso en sí. Nos preguntamos si el instrumento tiene confiabilidad, es decir, los diferentes evaluadores, si utilizaran la misma rúbrica, llegarían a resultados consistentes sobre la calidad del proyecto y también verificamos si tiene equidad. Es decir, esta rúbrica es comprensible para todos los estudiantes, ellos tienen la misma oportunidad de poder resolver o hay sesgos, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, como también tenemos aquí un formulario de autoevaluación que los estudiantes deben resolver después de una reflexión oportuna, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Nos preguntamos si las preguntas están alineadas a las competencias, si hay confiabilidad, si hay equidad. Con esto ya nos hemos puesto al día de la clase anterior. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta para poder iniciar lo que corresponde a esta sesión que es la número 3?
Bienvenidos a los que se están uniendo, ¿no? En este caso vamos a ver el diseño de los instrumentos de evaluación. Y acá tenemos un pupiletras para poder ir desarrollando e ir identificando, ¿no? Acá tenemos la prueba oral, que también puede ser un instrumento de evaluación. Tenemos la rúbrica, que es la más utilizada, lista de cotejo, escala estimativa, la prueba escrita. Todos esos son instrumentos de evaluación, ¿no? La guía de observación, cuando queremos observar conductas o cuando queremos observar de repente un alumno que ha hecho una maqueta, un proyecto visual, ¿no? O audiovisual. Tenemos el anecdotario. Entonces, todos esos son ejemplos de instrumentos de evaluación. Ahora vamos a hablar de estos. Tenemos acá una consulta, Mabel, buen día. Dice, sobre la autoevaluación, ¿qué porcentaje tendría en el total de la evaluación del docente? Gracias. Es una buena pregunta y eso va a depender del criterio que nosotros le pongamos, ¿no? No podemos colocar una nota de autoevaluación como un criterio final en el curso, sino que es parte de un promedio, O sea, por ejemplo, si el alumno tiene que hacer tiene que ejecutar un producto, ¿no? Un producto que puede ser, en el caso de cocina y repostería, tiene que presentar una torta para un matrimonio, elaborarla y presentarla. Si esa torta que va a presentar, ¿no? Allí podemos hacer, esta torta viene a ser el final de una unidad, o sea, es la sumatoria de varias sesiones. ¿Qué hago yo allí? Si voy a utilizar la autoevaluación, la tengo que promediar con la heteroevaluación, o sea, con la evaluación del docente. No la puedo colocar solamente como un final o un prefinal en mi cuadro de mi tabla de evaluaciones porque los estudiantes no tienen todavía la objetividad para autoevaluarse de manera justa. La mayoría de alumnos, cuando les decimos que se autoevalúen, se ponen 20, ¿no? Y bueno, hay muy pocos que realmente merecen un 20 y se ponen menos. Entonces, allí hay que tener en cuenta que evaluar requiere también una capacidad para poder hacerlo de la manera más equitativa, ¿no? Bien, pueden seguir colocando sus preguntas. Vamos a diseñar nuestros instrumentos de evaluación para evaluar aprendizajes, ¿no? Por eso que vamos a ver el producto, la rúbrica, escalas, portafolios y lista de contenido. ¿Qué cosa es un producto? Un producto es el resultado de un proceso, ¿no? Está constituido por la evidencia física del desempeño y rendimiento académico. Generalmente utilizan imágenes y palabras para poner en manifiesto el aprendizaje logrado. Entonces, al término de una unidad o de la asignatura, ¿no? Como les comentaba, en la siguiente unidad, de repente el producto va a ser la eh, elaboración el desarrollo de los problemas corregidos en un portafolio, en un folder, ya sea digital o biofísico, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplos de productos. Entonces, estos productos van de acuerdo a la asignatura, al nivel del estudiante, si se encuentra en la etapa inicial de la carrera o de la asignatura. O es el producto del final de una asignatura. Y este producto debe estar alineado a las capacidades, si son unidades, y a las competencias de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos un póster, un reporte de investigación, un tríptico, un resumen, una biografía, un panfleto, una encuesta, una monografía,
un informe, una carta, un cuestionario, un esquema, una crítica literaria, poema, un ensayo, estos ejemplos de productos finales escritos, ¿no? Ejemplos de productos finales para presentar una recreación dramática, una obra de teatro, una ponencia, una discusión, un debate, una exposición de productos, una canción, un informe oral, un baile, una pieza musical, un noticiero, un periódico mural, un reportaje, un panel de expertos. Ejemplos de productos finales tecnológicos. Puede ser un blog, una web, eh, un canal digital, murales, cómics, una infografía, un video tutorial, un audiolibro, un sitio, como les decía, web, Prezi, unas diapositivas, un libro digital, un podcast. Otros ejemplos de productos finales, podemos tener un álbum de fotos, dibujo, un collage, un cuadro comparativo, un mapa mental, una maqueta, un portafolio de evidencias, una escultura, un guión para película, narración, línea de tiempo. Solo son algunos ejemplos. Ustedes pueden tener una exposición también, una exposición, una feria, pueden tener diferentes productos de acuerdo a la naturaleza de sus asignaturas. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos un curso muy teórico y no sabemos qué producto pueden presentar, una idea es el portafolio. El portafolio nos permite que el alumno presente todo lo que ha realizado durante el curso, ¿no? Entonces allí puede, en este portafolio, ir completando los ejercicios, sus correcciones de repente, ¿no? Y de esta manera, este portafolio puede tener todas las partes consideradas en la asignatura, ¿no? Entonces, es una muestra de los resultados obtenidos. Como repito, puede ser virtual, o sea, yo puedo decir al alumno que adjunte en el aula virtual una carpeta y dentro de esa carpeta tiene los documentos que corresponden a este portafolio, que es la carpeta. Si es en presencial, en físico, entonces yo puedo decirle que presente un folder, ¿no? Con todos los productos que ha desarrollado, con todos los subproductos, ¿no? Con todo lo que, las evidencias, las evidencias. Ya. Muy bien, entonces, una consulta, dice, ¿no? Esa consulta. ¿Una maqueta puede ser un producto? Sí, por supuesto, Roberto, sí, una maqueta. El producto es el resultado de los desempeños, o sea, el alumno ha tenido que ir sumando todas las actividades durante varias sesiones, pueden ser 3, 4, 5, pueden ser todo el curso, las 16 sesiones, para poder presentar un producto que evidencia que aprendió, ¿no? Esa es la idea. Ya, un panel de expertos o simposio es que el estudiante desarrolla o planifica, invita a expertos para hablar sobre un tema. Por ejemplo, el tema sobre la economía en el país, ¿no? La economía y su relación con las exportaciones. Entonces, el estudiante tiene que demostrar que aprendió en ese curso a poder planificar, realizar un evento y estos invitados enriquecen con los contenidos que tengan que dar, ¿no? Entonces, el portafolio de evidencias puede ser físico o digital, ¿no? Es un resumen de los puntos fuertes y mayores logros del alumno, ¿no? Otro producto puede ser una guía para elaborar un proyecto, ¿no? El estudiante presenta eh, la guía o también puede presentar un proyecto, ese proyecto de investigación que contiene el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, recursos, cronograma, todos los contenidos que nosotros hemos prefijado. Muy bien, nos preguntan, ¿el portafolio es tener de parte de los estudiantes varios productos pedagógicos que se desarrollan en la sesión? Exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en, en asignaturas de didáctica, en un portafolio se le puede decir al participante,
¿no? Que presente, si les hemos enseñado en hacer un sílabo, que tiene que presentar su sílabo, ¿no? ¿Qué más tendría que presentar? Su diseño de la sesión, ¿no? El diseño de la sesión que incluye inicio, desarrollo, cierre. También tendría que presentar en este portafolio su instrumento de evaluación, ¿no? Por lo menos. Entonces, eso es un portafolio, ¿no? En el que yo coloco allí todas las evidencias que en conjunto, o sea, que son interrelacionadas, me permiten demostrar que aprendí sobre didáctica universitaria o didáctica para el aprendizaje. Bien, acá tenemos otra consulta. Yo trabajo, dice, en una empresa y quiero hacer un portafolio de todos los documentos de calidad para que lo tengan presente cuando hay una auditoría, así como documentos personales en su legajo personal. ¿Eso también cae como portafolio? Así es. Claro, claro. Sí, ¿por qué? Porque en el portafolio, cuando hagan una auditoría, se va a evidenciar todo lo que se realiza en la empresa, ¿no? Entonces, este portafolio tiene una estructura, ¿no? Así es. Y los que hacen auditorías, ¿no? Evalúan también cómo están realizando su trabajo. Entonces, el portafolio es un conjunto de evidencias, ¿no? Cada estudiante, dice otra participante, puede decidir su producto final. Puede decidir su producto final, tiene que ser un producto final para todos. Em, no, nosotros somos los que decidimos qué producto final debe presentar el estudiante. Va a ser un podcast, va a ser un video, va a ser una exposición, una feria. Eso nosotros lo decidimos de acuerdo a la naturaleza de nuestra asignatura. Si es teórico-práctica, si es un taller, si es de primeros ciclos, de estar al inicio, estar al final. Entonces nosotros, de acuerdo a las competencias que se alinea a nuestra asignatura, nosotros decidimos cuál es el producto final. Y este producto final tiene que tener un valor superior a las otras evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, así como en el sílabo de este curso, decidir que el examen de opciones múltiples, 10%, ¿no? La asistencia, 20%. Puedo yo decidirlo así, pero tiene que tener una razón, ¿no? Y el examen final puede tener un 50 o 60%, 40%, ¿no? Muy buena pregunta. El portafolio tiene que ser de un solo curso, no pueden ser de varios cursos, salvo que estas asignaturas estén conectadas. Por ejemplo, hay casos en que la redacción se une a la parte aplicativa de la investigación, ¿no? Entonces tenemos cursos de redacción, Y está en el de grupo, ya se hizo el estadística sorteo. y de investigación. Entonces, si estos tres cursos alimentan a un producto final, tenemos el final, el alumno se enfrenta a un jurado. O sea, yo me pongo de acuerdo con mis compañeros, con otros profesores, y los tres evaluamos la misma asignatura. Usualmente en los colegios se da esto en proyectos como ferias, ¿no? El alumno se presenta en una feria para demostrar su aprendizaje del cuidado del medio ambiente. Entonces, el cuidado del medio ambiente está implicado en los cursos de comunicación porque tienen que redactar, tienen que elaborar videos con sus discursos, también tienen que tener en cuenta el curso de ciencia, ¿no? Porque ellos han hecho ahí experimentos y también han demostrado actividades sobre el cuidado ambiental. De repente también tienen en cuenta otro curso que sea desarrollo personal. Entonces, allí sí podríamos decir que el portafolio pueden ser de varios cursos, pero eso va a depender de cuáles son las finalidades que nosotros tenemos, ¿no? Sí, no, el portafolio, un cuaderno no, porque el portafolio es un folder, ¿no? Un folder, una carpeta. ¿Por qué? Porque allí yo voy a incluir hojas sueltas, ¿no? En el cuaderno solamente nos limitaríamos a los apuntes que se toman, ¿no? Em, ya Raquel, no se preocupe. Em, Así es, ¿no? Así es, Roberto. También se presentan portafolios en Crea y Aprende. Entonces tenemos aquí el producto de un ensayo. Un ensayo o un proyecto de investigación debe tener
en el portafolio la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se supone que la introducción se ha trabajado en una sesión, el desarrollo en otra y la conclusión en otra. Entonces es la sumatoria, ¿no?, de evidencias interdependientes entre sí. Entonces, ¿qué productos podrían ser parte de esas asignaturas, no? Tenemos la asignatura atención al cliente, ¿no? ¿Qué productos podríamos tomar en cuenta en atención al cliente? El producto final de la asignatura. ¿Cómo puede evidenciar el alumno que sabe atender al cliente? Podemos presentar ahí un video subido a YouTube que ha realizado el alumno con una simulación de roles, ¿no? Eh, ¿Cómo puede el estudiante demostrar que atendió bien al cliente? Puede ser que haga un manual de atención al cliente, ¿no?, y lo presente como producto final. Inglés turístico. Entonces, ¿cómo puede demostrar el alumno que sabe inglés? Igual que el caso anterior, puede hacer un video, puede hacer un sociograma en el aula, ¿no? Porque la única manera de poder demostrar allí no vienen escritos, sino tiene que hablar el inglés, ¿verdad? En un curso de bar y bebidas, pues el alumno tiene que presentarse ante un jurado y hacer la degustación de bar y bebidas, de las bebidas, y presentarlo de repente en alguna feria, ¿no?, o en un restaurante. Buena pregunta. ¿Qué podemos utilizar para detectar si el estudiante hizo su trabajo con inteligencia artificial en caso de un ensayo? Ya tenemos en algunos casos, bueno, no todas las instituciones van a poder existe el Turnitin que identifica IA, ¿no? El Turnitin, ustedes saben que es un software que identifica similitud de textos de Internet con nuestro producto. No es que el Turnitin detecta plagio, no, sino que la similitud, ya el asesor, el docente es el que decide si ha cometido plagio o no. Y en el caso de la IA tenemos el Turnitin que detecta la IA. ¿Cómo podemos detectar de otra manera? Pues no podemos permitir que el alumno traiga su producto final de la nada. Nosotros tenemos que utilizar estrategias para hacer que el estudiante de alguna manera, se llama Turnitin, el software, existe una versión gratuita, pero Turnitin, pero no es tan eficaz como la versión pagada, ¿no? Entonces, el asunto es que, nosotros tenemos que hacer un seguimiento, por eso existe la evaluación formativa durante el proceso, para que el estudiante nos demuestre a través de fichas de resumen, ¿no?, a mano. Y además, cuando nosotros utilizamos la IA, identificamos que el alumno no redacta de esa manera, ¿no? Es un estilo diferente, distinto. Ahora, no podemos negar el uso de la IA. Sí, los alumnos pueden utilizarla como referencia, no como producto final. O sea, eso el alumno tiene que comprender lo que está leyendo, de lo que le genera la IA, parafrasear y también combinarlo con lo que el alumno mismo ha investigado o ha realizado, ¿no? Sí, también se puede humanizar. eh, entonces, allí lo único que tenemos que hacer es hacer un seguimiento a los estudiantes, ¿no? Eso es algo un poco difícil en la actualidad, detectar, pero no imposible. Entonces, tenemos aquí los instrumentos de evaluación. La técnica son procedimientos que me permiten obtener información. Tenemos las técnicas de la observación. Cuando observamos conductas, ahí utilizamos la guía de observación, ¿no? Análisis de la información, cuando tenemos un proyecto y evaluamos el proyecto, y luego tenemos la encuesta, ¿no?, que es la entrevista, el examen oral, eh, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos una exposición, utilizamos la observación, utilizamos
si le hacemos preguntas, la entrevista, la encuesta, ¿no? Entonces, los instrumentos son herramientas que se diseñan y se estructuran con una finalidad clara. Tenemos las rúbricas, listas de cotejo, fichas de análisis, fichas de observación, guías de observación también, cuestionarios y exámenes, también esos son instrumentos. O sea, un cuestionario de un examen con opciones múltiples también es un instrumento. Entonces, el instrumento es el medio a través del cual recolectamos información útil, ¿no? Referente al nivel de desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, sirve para tomar decisiones de mejoramiento teniendo como referencia los indicadores. ¿Qué es un indicador? Es lo que me va a indicar si el alumno aprendió o no aprendió. Los elementos de la rúbrica. Nosotros tenemos aquí el instrumento más utilizado en el ámbito educativo, que es la rúbrica, ¿no? Tiene criterios, niveles de jerarquía y valores o puntuaciones según escala. Por ejemplo, acá, ¿no? Las rúbricas que tenemos usualmente se utilizan en 3 niveles, ¿no? Óptimo, en proceso, se puede mejorar o deficiente. Entonces, si yo voy a evaluar un ensayo, ¿qué necesito que el estudiante cumpla en cada uno de estos criterios? Tenemos acá el criterio de los argumentos, ¿no? Entonces, estos argumentos, para que sea óptimo, tienen que ser al menos 8. Si es regular, 5, ¿no? Menos de 5 ya es deficiente. Tenemos el criterio de este, el contenido de los propios argumentos, ¿no? O sea, la calidad con que se presentan esta defensa del tema que yo estoy exponiendo. El otro criterio es las referencias, ¿no? Las referencias. Entonces, eso es lo que yo considero en esta rúbrica, pero también podría tener 10 criterios para poder evaluar un ensayo o una exposición, ¿no? Presentación personal, si le he enseñado dicción, pronunciación, evitar el uso de muletillas, entonces tendría que el criterio del lenguaje verbal o no verbal, los gestos, las posturas, los ademanes. Muy bien, acá les han pasado su compañero el link, ¿no? Ujú. ¿Qué es una lista de cotejo? Es una lista de características o conductas esperadas que tiene 2 niveles, sí o no, ¿no? O sea, nos interesa saber si el alumno cumplió o no cumplió. Vamos a cotejar, es un checklist, ¿no? Si ejecuta y aplica la destreza, concepto, actitud, y esto se recoge mediante la información, mediante la observación. Acá tenemos la lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los indicadores, o sea, si el alumno compara las masas de los cuerpos usando la balanza de 2 platillos. Aquí lo que me interesa es un sí o un no. Es como en el caso de los médicos, ¿no? O sea, ellos no pueden fallar en una operación, o sea, es sí o no, porque imagínense, dejan una gasa en el cuerpo del paciente que están operando y eso puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, de acuerdo a la observación, yo coloco allí sí o no. La escala estimativa son características que se evalúan o juzgan o comportamientos, indican cualidad o cantidad o nivel de rendimiento. Es como una lista de cotejo, pero en este caso voy a llevar una escala, ¿no? De Likert, siempre, la mayoría de veces, menos de la mitad o nunca. Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar en esta escala estimativa. Sí, adelante. ¿Está levantando la mano? Este, buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, una preguntita. Yo he observado que en las instituciones educativas, algunas públicas y también privadas, se da el contexto de que a veces tenemos 35 estudiantes por sección, ¿correcto? ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? sí, sí, le escuchamos. Ya, entonces, la pregunta es la siguiente. A ver, en el contexto que a veces hay horarios
en la IE que en tu plan de estudios te indican a veces eh, 3, ¿correcto? 3, 3, 3, ¿correcto? Y 2, que al fin son 8 horas, ¿no? Un colegio técnico. Pero en ese contexto de horas, que tú tienes horas efectivas, en la cual tú vas a hacer tu proyecto, que es la rúbrica analítica, me gustaría que me diga usted qué tipo de criterio, o sea, para tener una rúbrica, para evaluar a los estudiantes, teniendo en cuenta que tenemos 35 estudiantes en esa sección, ¿correcto? ¿Cuál sería el instrumento, en este caso, el criterio estandarizado para evaluar a esos 35 estudiantes? ¿Sabe? Teniendo en cuenta que muchos estudiantes tienen en cuenta, hay un ritmo de aprendizaje diferente cada estudiante. Gracias por la respuesta. Ok, Tres y medio. Tres más. apagamos nuestro micrófono, por favor, Juan Miguel Zapata. A ver, repito la pregunta, doctora. No, no, sí, 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 acá la tengo también en el chat. Ya, quisiera Ya, escucharla. ya, o sea, Gracias. usted tiene 35 estudiantes, ¿no? Más. En diferentes condiciones. ¿Y cómo podemos hacer para que esta rúbrica represente la equidad? Como habíamos comentado, ¿no? Criterios estandarizados. Sí, Juan Miguel, por favor, apague su micrófono. Ah, ya lo hemos silenciado. Ok, ok, ya. Bueno, en el caso de las rúbricas, no existe una fórmula exacta, digamos, totalmente equitativa, ¿no? Para poder utilizar criterios estandarizados, tendríamos que verificar qué asignatura es, qué se pretende evaluar, y de acuerdo o sea, nosotros tenemos que tener primero el currículo de la carrera. Si nosotros no tenemos el currículo de la carrera donde están los fundamentos de la misma car- eh, eh, carrera, entonces nosotros lo que vamos a hacer es leer nuestro sílabo. Vamos a leer a detalle el sílabo, que a veces queda ahí archivado, ¿no? Y cuando nosotros vemos allí eh, qué capacidad queremos evaluar en el alumno o qué competencia, entonces Sí, allí es donde yo tengo que más o decidir. Pero también podemos buscar ayuda de la inteligencia artificial, como les voy a mostrar en un momento. Ah, ya. Por favor, ¿podría brindar alguna recomendación cuando los estudiantes entregan fuera de fecha el trabajo? Claro. Ya, a ver, eso va a depender. En algunos casos, en estos 25 años de experiencia que tengo en diferentes, he enseñado en 10 universidades. A ver, eso va a depender, ¿no? O sea, si tengo un alumno de primeros ciclos, yo soy un docente mentor y allí tengo que disculpar y tengo que formar al estudiante en la puntualidad. Pero como el alumno puede tener ciertos problemas, entonces lo que hacemos es decirle que si lo entrega fuera de fecha, hasta tal día, o sea, yo tengo que ver cuántos días más les voy a dar, porque, claro, o sea, ¿qué va a hacer el alumno? Un resumen, le doy un día, pero si tiene que hacer un video, no le puedo dar un día, eso va a depender de la naturaleza del curso. Pero sí le tengo que decir que ya no va a ser sobre 20, va a ser sobre 15, va a ser sobre 11. ¿Por qué? Porque no podemos darle la misma oportunidad salvo que el estudiante demuestre con evidencias que ha tenido una operación o tenido un problema grave, ¿no? Su casa se ha incendiado, qué sé yo. Eso es subjetivo y va a depender de las decisiones del docente con respecto a que el alumno de todas maneras debe demostrar, evidenciar que aprendió. Ya, entonces, tenemos, dice, de acuerdo a los módulos, tenemos 3 matrices, las cuales son de habilidades digitales, de gestión y técnica. ¿Se debe evaluar cada uno de distintos instrumentos o todo? No, no, no. Cada uno con diferentes instrumentos, ¿no? Ahora, si en el producto final, ojo, en el producto final necesito que el alumno presente un producto en el que demuestre habilidades digitales de gestión y técnicas, entonces ahí sí tendría eh, que tomar en cuenta como criterios estos tres aspectos, ¿no? 3 criterios. Si el producto es final, sí, pero si es
parcial, o sea, si viene durante la asignatura, durante las capacidades, siempre vamos de menor a mayor, ¿ya? Em, la disciplina, ya, sí, pero en la secundaria hoy día la disciplina sí se ha perdido, claro, porque tenemos una generación de cristal, ¿no? En nuestra época nosotros, ay, estoy levantando la mano, nosotros en nuestra época, ah, que nos iban a perdonar, ¿no? Ahora existen muchas justificaciones dentro de la inclusión, ¿no? Tengo un hijo que es autista, entonces, en ese caso, ¿qué se debería tomar en cuenta? Si el alumno tiene depresión, ¿qué es, no? Y en ese momento, no despertó 2 días, pero eso tiene que tener, como les digo, en cuenta la asignatura, en qué nivel está, si es colegio, si es carrera, si depende de esa actividad la vida de un paciente, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, se ha perdido la puntualidad, se ha perdido la responsabilidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Un sílabo. En este sílabo hay contenidos, hay competencias, hay productos. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es, como les decía, leer el sílabo a detalle, ¿no? Leer el sílabo a detalle. A ver un ratito. Ya, entonces, ante la pregunta, ¿qué criterios de equidad puedo utilizar para estandarizar? Podemos utilizar la guía, tenemos acá este aplicativo, este software, Rúbrica con K, tenemos al ChatGPT y al Killbot, ¿no? Vamos a ir a Rúbrica. Muy bien. Para hacer el uso de la inteligencia artificial, yo tengo que dar instrucciones precisas, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es planear. Acá el rúbrica, diseña rúbricas, crea tu rúbrica. Y ustedes me dirán, pero profesora, ¿por qué nosotros, si no queremos que los alumnos usen IA, por qué nosotros estamos utilizando? Porque no podemos negar el uso de la IA. Es así. No sé por qué me levanta la mano acá. Mm, Bueno, entonces, ya ingresamos, o no. A ver, ya hemos dicho crear la rúbrica. Ah, ya, a ver un momentito, hay que inscribirse. Podemos linkearlo con nuestro Gmail. Y allí vamos a poder darle las indicaciones para que nos genere la rúbrica. Ahora, ustedes podrán decir, pero ¿qué? ¿No es para ociosos eso? No, es para optimizar el tiempo. Y nosotros, pues, después de que nos genere la rúbrica, podemos editarla, adaptarla, ¿no? De tal manera que
podemos utilizar ese tiempo para hacer otras cosas más productivas. Eh, no ves que estar haciendo la tablita y todo eso. Pero esa es una opción, ¿no? Nosotros también podemos hacer la rúbrica de manera de cero, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Eso son opciones, son propuestas. Ya, entonces acá tenemos, ya ingresamos, nos escribimos todo y ¿para qué la quiero, no? De repente educación superior o educación básica, pongo clic en educación superior, ¿en qué área del conocimiento? Por ejemplo, ya, a ver, ciencias sociales y humanas, ciencias de la educación, ciencias de la salud, economía. Si no se adapta a ninguna de estas, entonces pongo cualquiera, ¿no? La asignatura puede ser, ¿qué asignatura más o menos se adapta a estas opciones? A estas opciones, eh, muy bien, señale cuántos niveles quiero que tenga, ya, 3 niveles. El tema en que voy a evaluar sobre instrumentos de aprendizaje. Muy bien, y acá le voy a dar ¿no? Entonces, la indicación. Necesito evaluar que el alumno sabe hacer una rúbrica para el producto final de su asignatura. ¿Y cuál es esa asignatura? Podemos poner aquí, ciencia intelectiva. Podemos activar aquí recomendaciones para este plan de clase con enfoque en, y ahí le respondo al docente, ¿no? Puede estar diversidad, equidad, inclusión. Entonces yo puedo activar diversidad, equidad, inclusión. Y ahí va a crear la rúbrica, ¿no? Lo bueno de rúbrica de este aplicativo es que ya lo genera en una tabla. En el caso del chat GPT también tendría que yo, en el chat GPT me va a dar todos los criterios, pero de ahí tengo que decirle que por favor lo transforme en una tabla, ¿no? O lo puedo incluir yo también en mi tabla. Mientras se va creando, vamos leyendo los otros. Sí, así es, ¿no? El uso adecuado de la IA. Ay, 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 ay. A ver, vamos a volver a compartir la siguiente página. A ver, un momentito.
Pasa es que tengo muchas ventanas abiertas y no aparece el... Ahí ya desde el inicio dice, ¿no? Qué raro. Mm. Ya, entonces miren, yo entro a rúbrica, les voy a pasar el link del rúbrica por aquí, ya, para empezar. Y los que están en una computadora pueden ingresar. A ver. A ver, un momentito, que no se quiere copiar el link. Ya, ingresan a ese link, también lo pueden buscar en Google, ¿no? A ver, si lo buscamos en Google, es rúbrica, pero con K. Lo que pasa es que hay varias rúbricas, o sea, hay varios, y estoy tratando de ingresar al que debe ser, un ratito.
Ya, entonces nosotros ingresamos a ese link de rúbrica y acá vamos a poner planear, planear. Nos va a pedir que ingresemos o que nos registremos. Nosotros por registrar les recomiendo con su correo de Gmail, ¿no? Ya, ahora voy a compartir la siguiente presentación. Una vez que ya ingresamos, ya, ahora sí pueden ver en mi pantalla donde dice, acá hay varias opciones, ¿no? Acá tengo, voy a poner educación superior, puedo poner educación básica y media, aprendizaje permanente. Aquí voy a ir seleccionando el área del conocimiento, la asignatura, ¿no? Si tengo áreas transversales, escogemos la metodología. Por ejemplo, yo ya voy a evaluar que el docente, que el alumno sabe hacer rúbricas, ¿no? Entonces sería basado en retos de repente. Y así voy a ir colocando cuántas semanas dura el plan, cuántas horas la semana. Ah, no, este es un plan de clase, perdón. Ese es un plan de clase. Sí, sí, me he equivocado. Acá tenemos un plan de clase también podemos hacer, ¿no? Entonces, acá rúbrica tiene varias opciones. Lo que vamos a hacer es, en este caso, es crear la rúbrica, ¿no? Educación superior, ponemos ahí los datos. Ahí ponemos el área de conocimiento, el nombre del programa, cualquiera en este caso, ¿no? ¿Cuántos niveles quiero? ¿Tres, cinco? ¿Qué tema se va a evaluar? Le puedo dar más información. Y aquí, estimados profesores, es cuando puedo activar yo diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Acá le estoy dando una indicación ya pasada, ¿no? Que, y aquí vamos a crear la rúbrica. Ahora sí lo pueden ver en pantalla. Hay un círculo que está dando vueltas. No importa, si no lo ven, ya ahorita les comparto la rúbrica que ha generado esta IA. Ah, sí, profesores, en realidad, si no hay para EPT, eh, tratamos de colocar las opciones que hayan que se acerquen más y ya después nosotros lo adaptamos. Entonces, me confirma si se ve en pantalla la rúbrica y dice rúbrica, aspectos a evaluar, excelente, bueno, bajo. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso yo ya tenía una indicación antigua que es el uso de la coma, ¿no? Entonces, aquí tenemos el uso de la coma, criterios, ¿no? Conectores lógicos, referentes, claridad, diversidad y lenguaje inclusivo, equidad de género, trato respetuoso. O sea, si es que quiere evaluar que el alumno tenga un lenguaje inclusivo y respetuoso, si el alumno tiene un lenguaje neutral o no sexista, y si el material eh, ¿no? Contemplan adaptaciones claras, accesibilidad. Ahora, si yo quiero que editar esta rúbrica, entonces lo que hago es, como es versión gratuita,
se puede compartir, generar en PDF o imprimir. Entonces lo que puedo hacer es copiar y pegar esto en un Word y ahí la voy adaptando. Con respecto a la pregunta específica de cómo hago para poder ser inclusivo yo, ¿no? Porque acá lo que está evaluando la rúbrica es si el alumno es diverso, es equitativo, inclusivo. Si yo quiero evaluar eso, entonces depende, pues como les comentaba la semana pasada, si es de colegio, puedo utilizar una rúbrica opcional, ¿no? Una rúbrica adaptada para ese estudiante que tiene esa discapacidad. Si fuera una carrera técnica, ya ahí sí es un poco más difícil porque ¿cómo voy a yo a engañar a la sociedad? O sea, que el alumno no cumple la capacidad, la competencia, con esa actividad que va a realizar para la sociedad. Ahí sí tendríamos que tener en cuenta los criterios subjetivos de su propia asignatura. Si son temas como estos, que es el uso de la coma y el alumno tiene dislexia comprobada, pues ahí podría yo tener una adaptación de mi rúbrica solo para ese estudiante. Pero si se trata ya de una asignatura avanzada en la que el alumno tiene que aplicar un aprendizaje específico para ensamblar autos, entonces allí sí no puedo perdonar eso, ¿no? Tendría que el alumno, si no, cambiar de carrera. Entonces, podemos utilizar el chat GPT, podemos, ya ustedes lo adaptarán. Lo que pasa es que tenemos acá diversidad de especialistas, distintos docentes, tenemos un montón de especialidades, ya cada uno lo va a adaptar de acuerdo a su naturaleza del curso, ¿no? Si ustedes quieren colocar un curso, tendrían que poner como yo no soy especialista en sus asignaturas, tendría que colocar en el chat la competencia de su asignatura para poder ayudarlos, ¿no? Bien, entonces este es el uso de la rúbrica que podemos hacerlo a través de la inteligencia artificial y ya nosotros lo vamos adaptando, ¿no? También podemos usar el ChatGPT o el Killbot. Y como dijo John Biggs en 2006, un buen sistema de enseñanza alinea método, evaluación y actividades de aprendizaje. Vamos con el otro PPT que corresponde a la parte final de esta sesión 3. Allá. ¿Cuántos ítems es recomendable en una rúbrica? Allá, Sara, el 3. 3, o sea, logrado, en desarrollo y no logrado. Sin embargo, de acuerdo a la complejidad de lo que yo quiero evaluar, puedo utilizar hasta 5 niveles. Excelente, muy bueno, bien, regular, deficiente, ¿no? Eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, Roberto, lo que en la rúbrica, a ver, les pasé un link, pero no sé si ese link les ha servido, que lo copio y cuando lo pego en el chat, se coloca de otra manera. A ver, ahí les pasé otro link, por si acaso, ¿no? A ver. Muy bien, entonces, ¿qué me permite el uso de instrumentos? La retroalimentación efectiva, sobre todo en la evaluación formativa. La idea es proponer elementos de retroalimentación efectiva, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación, es decir, cuando el docente le dice al alumno sus fortalezas, sus debilidades y los aspectos de mejora, van a permitir nutrir los procesos de enseñanza, aportar al desempeño de los estudiantes
evidenciar logros, mostrar oportunidades de mejora, contribuir a la toma de decisiones, favorecer la práctica docente, impactar en los aprendizajes y conducir la reflexión sobre el proceso de evaluación. La retroalimentación efectiva es un proceso de comunicación que permite a los estudiantes conocer a través del docente sus avances, errores, áreas de mejora de forma clara, comprensible y oportuna. Como les comentaba la semana pasada, antepasada, si yo le voy a dar al alumno, no, o sea, no le voy a dar una retroalimentación oportuna, entonces podría suceder que el alumno desapruebe porque está perdido, no sabe qué debe mejorar, ¿no? El objetivo es asegurar que los estudiantes comprendan sus logros y desafíos, favoreciendo su aprendizaje autónomo y continuo. Y es importante porque no solo se corrigen errores, sino que se motiva, se mejora la confianza y se fortalece el proceso de aprendizaje. Esta retroalimentación tiene que ser clara, el estudiante tiene que comprender, tiene que ser en el momento oportuno, no al final del curso. No solamente hay que destacar los errores, sino iniciar con las felicitaciones, con las fortalezas, ¿no? Para poder darle las indicaciones al estudiante de que debe mejorar, cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, para qué debe hacerlo, ¿no? Entonces, eso nos permite que estos comentarios equilibrados, hacerle preguntas abiertas a los alumnos, son estrategias que nos permiten enfocar el aprendizaje de manera personalizada. ¿Cuáles son los resultados de esta retroalimentación oportuna? Mejora el rendimiento, fomenta el aprendizaje autónomo y refuerza la motivación, ¿no? Además, los criterios que se van a utilizar para esta retroalimentación efectiva son la validez, la equidad y la claridad. Como habíamos dicho, ¿no? La validez, o sea, realmente lo que le estoy diciendo al estudiante le va a servir para mejorar. ¿Mm? Esta oportunidad de retroalimentación es equitativa, o sea, no solamente a algunos estudiantes, sino a todos. Mis instrucciones, mi discurso está siendo claro, porque a veces los profesores dicen, ¿me entienden, no alumnos? Y el alumno dice, sí, 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 por cumplir, y al final no ha comprendido. ¿Cómo podemos verificar que el alumno comprendió, si hubo claridad en nuestro discurso? Pues le hacemos preguntas, ¿no? A ver, explíquenos el proceso, ¿no? Y si no lo explica es porque no ha comprendido. Por lo tanto, no hubo claridad o no estuvo atento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores cuando retroalimentamos? No debemos ser demasiados generales, no debemos ser, juzgar, porque eso sería falta de empatía. Hay que motivarlos y hay que ser oportunos, ¿no? El ambiente emocional es importante en la retroalimentación como un juzgamiento, como algo severo, sino que sea para el alumno un apoyo que se sienta en confianza, reducir la ansiedad, ¿no? Eh, si los estudiantes se sienten emocionalmente seguros, podrán enfocarse en el contenido de la retroalimentación sin que el temor a la crítica negativa interfiera en su capacidad para aprender y mejorar. Por ejemplo, si evaluamos un plan de turismo, ¿no? Una retroalimentación positiva sería decirle al estudiante, tu propuesta de itinerario para el tour cultural ha estado bien estructurada, has incluido una excelente variedad de actividades que se reflejan bien en las tradiciones locales, la forma en que destacas la experiencia con los turistas, con la comunidad es excelente, ¿no? Entonces, vamos ahora ya a la oportunidad de mejora, ¿no? Retroalimentación constructiva. Sin embargo, sería útil agregar más detalles sobre la logística del transporte para asegurar una experiencia más fluida y hacerle preguntas abiertas. ¿Cómo podrías mejorar la conectividad entre los destinos para evitar tiempos muertos? Considerar usar una herramienta de mapas interactivos para visualizar la ruta. Evaluación de un menú. Una retroalimentación positiva podría ser, el menú que has diseñado muestra una gran creatividad, se alinea muy bien a la cocina tradicional peruana, las combinaciones de los sabores son innovadoras y logran captar
la esencia de la gastronomía local. Sin embargo, sería importante que revises las porciones recomendadas para cada plato, ya que en un menú de degustación podrían resultar un poco abundantes para los comensales. Además, podrías incluir opciones vegetarianas o veganas, lo cual ampliaría el atractivo de tu menú para un público diverso. ¿No? Evaluación de una presentación sobre gastronomía local. También tu presentación ha sido excelente, ¿no? Los datos históricos son interesantes. Para la próxima vez podrías trabajar un poco más la interacción con el público, tal vez incluir una degustación de los platos para que sea más la presentación más dinámica y atractiva. Entonces, la retroalimentación en ambiente emocionalmente seguro debe señalar primero, se debe felicitar, ¿no? Para lograrlo. Em, Me ha gustado mucho, ¿no? Decirle qué es lo que les ha gustado, qué es lo que ha hecho bien, ¿no? Sin embargo, ¿qué podría mejorar? Tu capacidad para investigar el tema es impresionante, aunque el formato podría ser más claro. Quiero resaltar lo bien que trabajaste en la recopilación de datos. ¿Qué tal si pruebas con un enfoque diferente para presentar los resultados? ¿Cómo podrías fortalecer, no? Entonces, hay que darle, la fórmula es así, ¿no? Las felicitaciones, el reconocimiento de lo que se debe reconocer, las oportunidades de mejora, darle incluso links, darle recomendaciones, hacerle preguntas abiertas para que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje y así cumplimos con la metacognición, ¿no? Entonces, sugerencias para hacer que nuestro estudiante tenga un ambiente emocionalmente seguro en la retroalimentación. Evitar un tono crítico de juzgar, un tono distante, elegir un enfoque constructivo, positivo, ¿no? Asegurar que los estudiantes tengan un tiempo para reflexionar sobre la retroalimentación recibida, para que puedan aplicar cambios de manera autónoma, crear un espacio donde los estudiantes puedan expresar cómo se sienten. Los estudiantes deben sentir que pueden hablar sobre sus emociones o sus respuestas a la retroalimentación, no subestimarlo, ¿no? Muy bien. Preguntas, comentarios. Allá. Acá me están, ¿no? Dice, gestiona proyectos de emprendimiento económico. Muy bien, Jovita, entonces, si gestiona proyectos de emprendimiento económico, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el producto final del curso? Tiene que hacer un proyecto de emprendimiento, tiene que gestionarlo, ¿no? Entonces tiene que gestionar un proyecto de emprendimiento, pero para poder gestionar en el producto final tengo que tener subproductos. Primero tiene que presentar un plan del proyecto, luego el plan del mismo proyecto, del contenido de cómo lo va a gestionar. Y al final del curso tiene que hacer una simulación de gestión del proyecto de emprendimiento. Entonces, yo lo que hago es a la rúbrica o al chat GPT le voy a colocar, ¿no? Le voy a poner, necesito una rúbrica que evalúe el producto final de una asignatura, que es gestión de proyectos de emprendimiento económico social, y le doy mientras más información precisa le dé, me va a poder ayudar mejor la IA. Ya. Soy docente de textil y confección. Ah, ya. Eh, claro, ¿cuál es el producto final, Rosa? ¿No? O sea, va a confeccionar una falda, un vestido, ¿cuál es el producto final? Entonces, la rúbrica tiene que evaluar a través de la técnica de la observación del vestido. En este caso, el alumno no va a sustentar, sino tiene que presentar el vestido ya hecho, ¿no? Terminado. Entonces, ¿qué aspectos necesito yo identificar, observar de ese vestido para poder decir que la alumna aprueba o no aprueba, ¿no? Entonces, siempre nuestro indicador va a ser, eh, claro, un polo terminado, así es. El polo tiene que tener ciertas características, pero yo tengo que decidir, o sea, yo no puedo pretender que un polo que haga una alumna de tercera y secundaria sea igual a un polo de un alumno que tiene una carrera técnico profesional, ¿no?
sea, qué características debe tener este polo para evidenciar que el alumno ha aprendido durante la asignatura, ¿no? El polo debe incluir estampado, debe tener costuras y cómo deben ser estas costuras, qué tipo de tela utilizado, si las proporciones del polo son las precisas, ¿no? Así es, control de calidad, si hay acabados, el embolsado, ¿no? Exactamente. Entonces, en la mecánica automotriz igual, tendría que compartirme, como yo no soy especialista en mecánica automotriz ni en textilería, tendrían ustedes que compartirme en el chat la competencia de su asignatura. Vaya al sílabo y ahí, ¿no? Entonces, yo no sé en mecánica automotriz cuál podría ser el producto final. De repente, el diseño de un auto no lo sabemos, ¿no? No va a presentar el auto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta el contexto, la factibilidad. Claro. Sí, sí, Alex, es importante motivar al alumno, gratificarlo, porque en la educación tradicional se pensaba que si uno lo felicitaba, ya el alumno entraba en confianza y nos faltaba el respeto. Sin embargo, eso no es así, no es así, porque los alumnos ven en nosotros un modelo, un líder. Entonces, si nosotros lo felicitamos, el estudiante va a sentirse contento, va a sentirse motivado, ¿no? Entonces, en ebanistería, como no tengo idea de qué trata, habría que buscar el sílabo. El sílabo es nuestro norte. O sea, tendremos que ver allí cuáles son las competencias que se requieren, ¿no? Eh, Así es, Carlos, ¿no? La prenda, ¿cómo debe ser esta prenda? ¿Qué proporciones? ¿Cuáles son los acabados, ¿no? Así es, todo parte del nombre del módulo de la especialidad. Entonces, los productos pueden ser por unidades, o sea, en la unidad uno yo tengo un producto que puede ser el plano de mi prenda, ¿no? Puede ser el molde de mi prenda. En el producto, en la unidad 2 ya es la prenda terminada, ¿no? Así es. Esa ficha técnica, cielo, es lo mismo que la ficha de observación, ¿no? O sea, yo puedo tener ficha de observación de una exposición, de una feria. Puedo tener una ficha de análisis de un producto, de un documento. Puedo tener también la entrevista o la encuesta o las preguntas, ¿no? Muy bien, Javier, gracias por ayudarnos. Dice, la elaboración del diseño puede ser el módulo uno ¿no? Y la maqueta del proyecto para el proyecto real, ¿no? Claro, cada uno lo va a adaptar a su especialidad, pero siempre tenemos que ver cuál es la competencia del curso, ese es mi producto final. Y cuáles son las capacidades, son las unidades. Y yo tengo que hacer que en los desempeños, o sea, en cada sesión sumatoria de manera formativa, con una evaluación formativa, retroalimentación constante, podamos nosotros poder tener un producto con éxito, ¿no? Entonces, el link de asistencia ya se los está compartiendo seguramente. Claro, fichas técnicas, ficha de diseño, ficha de materia. Todas esas fichas son fichas de observación. Ahí en el chat está el link de asistencia, ¿no? Muy bien. Estimados docentes, los que tengan problemas para ingresar al Classroom, por favor, le comentan a Liliana para que ella les explique cómo ingresar. Los materiales están allí. Y la próxima semana si repasen para poder evidenciar que hemos aprendido en este curso. La próxima semana vamos a continuar con el último tema y al final vamos a tomar las 10 preguntas para marcar, ¿no? Gracias a ustedes por su atención, por sus preguntas, ¿no? Ya, dice, en el área de EPT, la competencia es gestión de proyectos de emprendimiento. Sí, sí, eso es lo que habíamos leído ya. Entonces, el alumno, ¿cuál es su producto? Tiene que presentar un proyecto, ¿no? Y gestionarlo. Muchísimas gracias por su atención. Que les vaya muy bien. Te doy paso, Liliana. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por todos haber asistido a la clase el día de hoy. Nos vamos a tomar la foto. Les invito, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos una fotito con la profesora como evidencia que hemos asistido a la clase el día de hoy.
No es obligación, pero quienes deseen encender su camarita. A ver. Ya, muy bien. A ver, a la cuenta de tres. A ver, ya. Una, dos, tres, sonrían. Acá. Ya, ya, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda me pueden escribir por interno. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Y con todos.